días y como siempre gracias por acompañarnos en este martes 13 del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera, buen día y bienvenida bueno, en este martes 13. En ese martes 13. Y tú sabes que yo ayer volé desde Nueva York hasta República Dominicana y ayer se cumplía un año más en que se registraron estas víctimas de más de 187 pasajeros que perdieron la vida en un vuelo desde la ciudad de Nueva York. La mayoría desde República Dominicana hasta Nueva York. Sí. Bueno, el hecho es que... La mayoría dominicanos. Dominicanos, la mayoría. Una tragedia terrible. Y quizás por eso en el día de ayer no vi como tanta gente en el aeropuerto, no sentí tanta... Que siempre ha estado como, así como en una nebulosa lo que provocó la caída de ese avión, porque acuérdate que fue unos días después del 11 de septiembre. O no, un día después, no unos días, no, un día después, porque ayer estábamos, 2 meses después. Y parece que a alguien le pareció sospechoso ese vuelo, no sé por qué. Bueno, pero son de las cosas. Mira, Alexander, ayer me llegó el audio del doctor Pedro Ureña cuando conversaba en un medio radial y daba la narración de lo ocurrido a su persona y a otros amigos más que le acompañaban en uno de los tantos, de las tantas aventuras. Por Dajabón fue eso. En restauración. Ellos estaban en Bahía de las Águilas y de ahí cerca de Se fueron por la carretera internacional. Pero ¿quién es el doctor Pedro Ureña? El doctor Pedro Ureña es uno de los mejores cardiólogos con que cuenta la República Dominicana hoy día, que está a la vanguardia de la medicina moderna, que se mantiene activamente siempre en el campo de la investigación, que se mantiene también con mucha frecuencia renovando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, involucrándose con las nuevas tecnologías. Es un hombre joven, talentosísimo y que goza del prestigio ya como médico en la República Dominicana, de estar en esa categoría de uno de los mejores médicos en el mundo de la cardiología dominicana. Avalado no solamente aquí en el país, sino también en el exterior. En el exterior cuenta también con varios estudios que vienen a poner ese conocimiento adquirido al servicio de los dominicanos. Se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana y es un hombre muy influyente en la sociedad. Por ser un médico de tanto nivel y de tanto reconocimiento de la sociedad, es un influyente, es un hombre influyente, porque al consultorio de Pedro Ureña van cientos de pacientes. Por lo tanto, lo que le ocurrió al doctor Pedro Ureña, a la sociedad le interesa, la sociedad lo sigue, por ser él un influenciador. Y dicho esto, narrado él el hecho, donde, para los que no conocen del tema, muchachos, ustedes tienen, y préstenme atención, Francis está por ahí, préstenme atención, ustedes tienen el audio de Pedro Ureña. Mándaselo a Alexander, que tú lo tienes. No. ¿Cómo va a ser que tú no tienes ese audio? Pues déjame mandárselo yo. Pero nadie me lo ha enviado. Yo te lo voy a enviar porque es importante. A mí me lo mandaron, pero por todas las vías que ustedes se puedan imaginar. O sea, a mí me llegó por todas partes. Yo no sé qué raro que a ti no te llegó eso. Pero eso lo enviaron de todos los grupos habidos y por haber y fue muy temprano. A mí me han llegado ya demasiado. Bueno, no voy a tener tiempo porque entonces voy a descuidar lo que estoy diciendo. El hecho es que Pedro Ureña, el pasado fin de semana, el pasado sábado, fue víctima de un secuestro
por una turba de haitianos en nuestro territorio dominicano, en la frontera dominico-haitiana, pero del lado dominicano. Y fue secuestrado por espacio de casi 3 horas. Tanto él como su hermano y otros empresarios y médicos más. Y otros médicos. Ellos son un grupo de personas que les gusta mucho recorrer el territorio dominicano, porque son amantes de su patria, aman a su patria. Y les gusta montar motocicletas y experimentar ese turismo aventurero de montaña, de carretera. Es una actividad bellísima que se lleva a cabo con mucha regularidad en el país, y hay grupos organizados que se dedican a eso y que su tiempo, su pasatiempo es ese. Y uno de los principales derechos que tienen los seres humanos, los dominicanos, tenemos, es el derecho a una seguridad ciudadana. La garantía de la seguridad del ciudadano está contemplado en nuestra Constitución como un derecho adquirido por nosotros. Estas personas, saliendo de Bahía de las Águilas, casi llegando a Restauración, fueron abordadas por esta turba de haitianos que, según él, según lo que él narra y cómo lo narra, eran personas muy agresivas, con machetes, colines, lo que es el machete, el cuchillo largo, ancho, que todo el mundo le dice colín, de la marca Colin, y un sinnúmero de armas blancas, señores. Gente, imagínense, con estos sables y estos machetes y estas cosas y dándole vueltas. Imagínense ustedes lo que es eso. La impresión y la forma en que hablaban, agresiva y todo lo demás. Yo supongo que para Pedro Ureña y para sus compañeros, ese va a ser un evento, o es un evento que les ha marcado la vida a ellos. O sea, ese evento estará registrado en su memoria por mucho tiempo, y que en las próximas semanas y meses les estará afectando emocionalmente también. Porque imagínense lo que es eso. El que una persona sea secuestrada por una turba, armada hasta los dientes de cuantas armas blancas y largas ustedes se puedan imaginar, y por personas además exaltadas, agresivas, que en cualquier momento te vuelan la cabeza. Junto con ellos, otros dominicanos que también estaban en la misma situación, y donde el principal objetivo de esas personas era despojarlo de sus pertenencias, incluyendo las motocicletas. Dice Pedro Ureña que lo que más a él lo ha indignado de todo es la inacción de parte de 2 militares dominicanos armados con M16 en mano, y que no hicieron absolutamente nada. La pregunta que yo hago es, ¿por qué esos 2 militares dominicanos no actuaron? ¿Por qué esos 2 militares de rango, por supuesto, bajo, digamos raso, que estaban allí, que son rasos los que están ahí en la frontera, vestidos de militar, con sus armas largas, y que cuando Pedro Ureña los cuestionó, ellos dijeron, nosotros no podemos hacer nada? ¿Era por cobardía de esos militares? Sí, ahí está el audio, pero permítanme concluir. La pregunta que yo hago, ¿era por cobardía? ¿Era por negligencia de ellos en cuanto a no saber utilizar el arma? Era porque ellos tenían M16 en mano. Los demás tenían machetes, colines, armas blancas. ¿Era por eso? Pues claro que no.
esos rasos que están ahí, con sus armas largas, ¿por qué le dijeron a Pedro Ureña que ellos no podían hacer nada? Y vuelvo a reiterar, tengo un ruido aquí, Francis, Vuelvo a reiterar. ¿Era por cobardía? Pues miren, yo lo dudo. Es evidente que en la frontera opera una mafia organizada. Y es evidente de que esos militares no actuaron porque tenían órdenes. ¿De quién? Pues no lo sé. De la superioridad. Bueno, si los militares han sido entrenados siempre para señor, sí señor. Los militares han sido entrenados y son entrenados no para pensar, sino para actuar. Los militares y en la psiquis de los militares está siempre la palabra señor, sí señor. La obediencia. No están ni siquiera para pensar y eso es una de las cosas que se le manda hacer. El militar está para obedecer y acatar órdenes cuando es de rango inferior, rangos inferiores, esos rangos bajos. ¿Y qué va a pasar ahora? Esa es una de las cuestionantes, ¿no?, que yo hago. O sea, estamos hablando de que esos militares son cobardes. No, pues para nada. Claro que no. Esos militares son entrenados para hacer el trabajo que tienen que hacer. Aquí se hacen grandes inversiones en ese sentido. Aquí se vienen a entrenar, se entrenan los militares, incluso toman entrenamientos de expertos internacionales y para eso reciben ayuda de los Estados Unidos, el gobierno dominicano. ¿Y creen ustedes que fue por un acto de cobardía? Pues claro que no. Es evidente y claro que no ha sido así. Pedro Ureña, quizás como ciudadano, narra esto, pero en el fondo lo que está diciendo es que estos militares no actuaron y que ellos mismos le contestaron a él que ellos no podían hacer nada. ¿Quién estaba diciéndole a esos militares que ellos no podían actuar ni podían hacer nada? Había una complicidad, y es la segunda pregunta que hago, entre esos militares y esa turba o ese grupo que se ve como una turba, Se ve como una turba, pero de turba no tiene nada, porque ellos están ahí haciendo un trabajo y lo están haciendo organizados. Entonces, hay una complicidad entre uno y otro que se deja que en territorio dominicano los propios militares nuestros dejen que esos haitianos secuestren dominicanos, les despojen de sus pertenencias. Si lo tienen que secuestrar por días, semanas, lo hacen. Y cuidado si hasta la vida le quitan y nunca aparece el cadáver. Estamos hablando entonces de que en República Dominicana tenemos una grave situación que trasciende, que va más allá de un simple hecho ocurrido. Porque eso significa, Alexander, no, ya eso yo narré porque lo tuve que narrar, porque eso significa que desde la frontera opera una mafia donde se incide, donde hay tanto poder involucrado, que esto pudiera tornarse altamente peligroso. ¿Hasta qué nivel? Y es la pregunta que yo también me hago. ¿Cuál es la dimensión y el nivel a que ha llegado esa situación en la frontera? ¿Cuántos poderes detrás de ellos inciden para que nuestra frontera hoy esté tan vulnerada? ¿Y cuál es el melao que tiene Mireya también? O sea, ¿por qué ahora todos los militares quieren coger para la frontera? Porque antes mandaban a la frontera, era de castigo a los militares. Ahora quieren ir para allá. Ahora todo el mundo quiere ir para la frontera. Oh, pero ¿y cuál es el melao? ¿Por qué todo el mundo quiere ir para la frontera? Y no por el sol.
¿Mm? Si allí lo que hay es monte y culebra, como dicen, y ni eso. Como dicen, no así, ¿eh? Y ni eso, porque pocas cosas se dan en la frontera. O sea, me refiero a la fertilidad de la tierra. ¿Qué se cosecha allí? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros como Estado también le damos a esa parte del país? Mira. Entonces, yo para concluir y pasarte la palabra, Alexander, creo que hay un gran reto y las autoridades y el gobierno, yo me imagino que tendrán que estar reunidos o habrá alguna convocatoria, una reunión importante o debe de darse para resolver ese tema. ¿Se resuelve el tema cambiando el jefe o los jefes de ese lado? Bueno, van a hacer presión hasta para que cambien el jefe de las Fuerzas Armadas, para que lo cambien a todo, para que cambien a todo el estamento superior. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que van a hacer presión? ¿Quiénes son? Los otros que quieren entrar y que quieren pasar. Porque es evidente que ahí hay un melao que todo el mundo quiere comer de esa miel. Todo el mundo quiere saborear esa miel. Pero ¿cuál es la miel y por qué hay miel en la frontera? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Y por qué no se le está prestando atención a un tema de seguridad interior? Porque estamos hablando de la seguridad interna de la República Dominicana. ¿Por qué no se acatan y no se han tomado medidas importantes y trascendentes para acabar con el tema? Que sabemos muy bien que no va a ser una cosa de la noche a la mañana, pero por algo hay que empezar. Debemos de tener un plan. Se debe de tener un plan para ponerlo en ejecución y tiene que venir desde el propio Ministerio de lo Interior, que es la máxima autoridad y quien traza las políticas públicas en ese sentido para garantizar la seguridad interna del país. La pregunta es, ¿se está haciendo algo en ese tenor? Bueno, pues aparentemente no. Pero que este comentario que yo estoy haciendo aquí, de tantas preguntas que asaltan en mi cabeza, van en ese sentido. ¿Qué está pasando con las autoridades dominicanas y por qué la dejadez? ¿Por qué el poco interés que se le presta a todos los sucesos que ocurren a diario en la frontera y muchos se hacen de la vista gorda? ¿A razón de qué? Ojalá y el hecho ocurrido a Pedro Ureña sirva de lección por ser él un influenciador. Pero hay miles de Pedro Ureña. Hay miles de Pedro Ureña porque hay miles de dominicanos que han pasado por la misma situación que Pedro Ureña y otras mucho más graves. Hay familias incluso que nunca han sabido jamás de ese familiar que un día estuvo en la frontera y que de repente desapareció. Mira, Lindsay, yo pienso que ahí lo que hubo fue negligencia. Y ahí hubo negligencia del CEFRON y del Ejército. Porque en toda la línea fronteriza todo el mundo sabía que unas bandas de fascinerosos de Haití tenían una actitud levantisca porque supuestamente a un haitiano le habían ocupado un motor. O sea, hubo un haitiano que cruzó para este lado sin papeles y sin nada. Y eran dos en un motor. Y además, el motor tenía... ¿Y tú no crees, Alexander, que eso es una respuesta muy irresponsable de quien la dio? ¿Cuál? Esa que tú estás diciendo. Porque eso es lo que... No, pero oye, ese es el pretexto. Oye, ¿de dónde viene? Pasaron dos haitianos en un motor, en un estado sospechoso. Agentes militares lo detuvieron. No tenían papeles ni nada. Y las autoridades actuaron.
Entonces, una banda de fascineros, en respuesta de eso, desde el día anterior, es decir, desde el viernes, tenían esa actitud levantisca. Entonces, el deber, hace como un mes o mes y medio. ¿Y qué pasó con los militares? ¿Con cuáles? Con los dominicanos que le dijeron a Pedro Ureña que ellos no podían hacer nada. No, yo voy para allá ahora. Porque tú hablas de que fue por un hecho de que una motocicleta... No. Porque ¿cuántas motocicletas no están dentro Yo te de digo eso? que la actitud levantisca de los fascinerosos, ellos la atribuían, ellos mismos, a que ellos andaban buscando un motor que militares dominicanos le habían incautado. ¿Tú no viste el otro video? Yo se lo voy a mandar a Francis. Para Entonces, hace como un mes y medio que el ejército dio a conocer unos drones y unos helicópteros pequeños y unas cosas que supuestamente eran para vigilar la frontera. Eso está en toda la prensa dominicana. Entonces, si a solo un mes de las Fuerzas Armadas Dominicanas haber anunciado un reforzamiento de la seguridad en la frontera, sucede un hecho como este, ¿y dónde estaba el Cefrón? O sea, para esos fascinerosos, actuar de la forma irresponsable, abierta y sin ningún control en la carretera internacional, porque la carretera internacional no está del otro lado de Haití. Para ellos actuar de esa manera, necesariamente toda esa línea fronteriza tenía que estar totalmente descontrolada, sin ninguna seguridad, sin ninguna vigilancia. O sea, para que suceda un hecho, porque estamos hablando que eran un grupo de más de 12 ciudadanos dominicanos que andaban practicando deporte de motor y esas cosas. O sea, era una cantidad grande de dominicanos que andaban en eso. ¿Por qué los militares que estaban ahí no actuaron? Tú lo explicas muy bien, los militares están para obedecer órdenes. Pero es que a los militares dominicanos están instruidos para que no intervengan en los casos en que haya haitianos de por medio, como forma de mantener supuestamente una paz. Pero eso es una paz relativa e irresponsable, porque eso no es paz. Eso no es paz. Estamos hablando que la vida de más de 12 ciudadanos dominicanos estuvieron en juego, estuvieron en peligro. Y que en este país, que tiene un ejército nada más para la frontera, porque la pendejada esa que se llama Cefrón, eso es un ejército exclusivo para la frontera. Y el ejército no tenía una respuesta a eso, porque esos dos militares no podemos culparlos de nada. Y digo que no podemos culparlos de nada porque usted puede estar seguro que esos dos militares, como tú bien dices, no actuaron es porque tenían orden superior de no intervenir en casos como eso. Porque si no, esos militares hubiesen actuado. Estamos hablando de que ellos estaban armados con fusiles y los fascinerosos eso tenían era machete y cosas así. Lo más probable es que esos dos militares sí supieran quiénes eran los que integraban esa banda. Entonces, a veces nos sorprendemos cuando escuchamos a Vinicio Castillo y a Pelegrín Castillo y otras personas que promueven el muro en la frontera. Un muro que hasta Martelly lo creyó necesario, porque no olvidemos que Martelly una vez planteó construir un muro de cemento y hasta lo empezó a levantar. Porque él decía que la actividad aduanera era totalmente cero por el descontrol que había en esa zona. Y estamos hablando que una banda de fascinerosos puso en peligro la vida de más de 12 dominicanos y las Fuerzas Armadas, lo único que han salido a explicar que se trató de un intento de venganza por una acción policial que los militares tomaron contra dos tigres que pasaron en un motor para acá. O sea, eso no es posible. Y la pregunta que te hago es,
¿Tú crees que esa respuesta que le han dado a la sociedad es, primero, responsable? Segundo, justifica el hecho. Tercero, la gente la cree. El común de las personas se ha tragado el cuento o se ha tragado la información, la ha acatado como válida y posible. Son algunas preguntas que yo también me hago. Aquí veo que la gente está reaccionando, me dice Carolina. Voy a leer esto que me manda Carolina, que me saluda y me da la bienvenida. Gracias, Carolina. Dice, es cierto lo del doctor, lo conocí cuando se le hizo a mi papi el cateterismo, gracias a Dios que salieron bien de esto. Pero también fue Dios que los puso en ese momento para que ellos dieran la voz de alarma. Eso es lo que está pasando en nuestra selva, que Dios nos ampare y nos proteja. Ese doctor es un gran ser humano, dice Carolina. Son muchas las personas que conocen al doctor Ureña, como ya les decía, y por lo tanto el doctor Ureña es un gran influenciador y un hombre que influye mucho en la clase media alta, clase alta. Ese hecho por eso no ha pasado por desapercibido. De hecho, ayer escuché el doctor Ureña, o alguien me comentaba que conversó con él y decía que él siente un gran compromiso de expresar, de hablar del tema, porque él entiende que tanto él como tantos dominicanos pueden ser víctimas de lo mismo. O sea, otros dominicanos pueden pasar por un amargo momento como el que él pasó. La frustración que le queda a este ciudadano dominicano de sentirse impotente, de sentirse lacerado, dolido, de ver que esto le estaba pasando a él, no en territorio extranjero, sino en su propia patria. Y para poder salvarse tuvo que decir que él era estadounidense, ¿tú sabías eso? Claro. ¿Por qué le dicen los otros dominicanos que están ahí, no se quiten el casco? Vamos a decir, y no hablen, vamos a decir que ustedes son americanos. Y efectivamente, cuando le dice American, entonces esos haitianos deciden entonces salir de ellos y le entregaron motocicletas y le entregaron todas sus pertenencias desde que le dijeron que eran americanos. Estamos hablando de su tierra, de nuestra tierra, la tierra de Pedro Ureña y de todos los que estaban ahí siendo víctimas de un secuestro. Lo dejan ir. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de ellos decir que eran americanos lo dejan ir? ¿Saben por qué? Porque esos haitianos saben que si ellos secuestran a un norteamericano, se van ellos y toda su generación y no queda uno vivo. Que iban a tener consecuencias. Iba a haber régimen de consecuencias, porque los norteamericanos sí se dan a respetar. Sí se dan a respetar y los haitianos lo saben. ¿No debería de pasar eso mismo con nosotros los dominicanos? ¿No deberían los dominicanos ser respetados, no solamente aquí en este país, donde quiera que le suceda un hecho a un dominicano, debe haber un régimen de consecuencia? Debe haber una respuesta de parte de las autoridades dominicanas. Porque si eso fuera así, a ningún dominicano difícilmente le pudiera pasar algo. Pero, como eso no es así, parece ser que nosotros los dominicanos poco valemos. Por eso, cuando se le dice a esta gente que tanto Pedro Ureña como el grupo eran americanos, no solamente que los dejan ir, sino que además le entregan todas sus pertenencias. Como quien dice, si te he visto ni me acuerdo. Hasta ahí no llegamos. Y hasta ahí no podemos llegar porque nosotros sabemos dónde están nuestros límites. O sea, que ellos sí tienen valor, los norteamericanos, porque ahí hay un régimen de consecuencia.
porque ellos sabían muy bien que si a esos americanos les pasaba algo, y americano entre comillas, porque en el fondo no lo eran, ellos sabían que iban a tener consecuencias y consecuencias que podía incluso poner en riesgo su propia vida, la vida de ellos. Pero además, cuando ellos salen, le dicen los guardias más adelante, ¡oh! Y lo dejaron ir. O sea, sorprendidos, ¡oh! Lo dejaron ir. Sorprendidos. Lo que estamos hablando es de que no se sabía, o no sabían toda esta gente, o no, porque eso no fue entonces un hecho aislado. Porque lo que dicen las autoridades no fue porque le quitaron un motor. ¿Y por qué todos los que estaban en esa frontera, llámese dominicanos que estaban por el área, todos lo veían como algo natural? Como que eso era el pan de cada día. Pues entonces, ¿cuál es la conclusión? Que efectivamente ese no es un hecho aislado ni por una razón de que entró una motocicleta que sí se la quitaron, que sí no se la quitaron. Yo creo que todavía hay tiempo para que las autoridades... Mira, Francis, ponme ahí el video, hazme el favor. Tú verás este video, Alexander. Y haitianos, pero Francis, está al revés, mi hijo. Tú no lo puedes poner, tú no le puedes dar vuelta. Dámele vuelta a eso porque la gente... ahora sí. No tiene que darme. Cuando lleguen todos se den cuenta. Hasta los gringos lo tienen cogido aquí, señores. Hasta los americanos. Cosa increíble es aquí. Eso es una persona grabando lo que fue parte de un evento también. O sea, que eso no es una cosa que se da por un caso aislado. Ese día llamó mucho la atención por el hecho ocurrido, porque ya se puso la voz de alarma. Y son de las cosas que están ocurriendo en nuestra frontera y que nosotros lamentamos, por supuesto, muchísimo. Aquí, muchachos, bájenme el audio aquí, no te me vayas, no te me distraigas porque me distraes. Entonces, nada, Francis, baja. Ven, baja, porque así no. Lo que te quiero decir, Alexander, es de que por ahí andan las cosas en nuestra frontera. Y de más en más se nos va de las manos. Mira, Lindsay, yo quiero cambiar de tema. Porque ayer Temístocles Montá decía, o él propone... Mira, pero perdón, antes de tú poner un tema de fondo, lamento muchísimo lo que está pasando también en California, que para esta época se da mucho, esos terribles fuegos que ha acabado con viviendas de varias celebridades, Cher, la Kardashian, muchísimas celebridades donde sus viviendas han sido también afectadas por un fuego intenso. Reducidas a ceniza. Sí. Muchas casas que han sido así mismo reducidas a ceniza. Nosotros lamentamos mucho. Al día de ayer habían 2 víctimas, ya habían fallecido 2 personas que se dejaron alcanzar. Eso es muy común en esta temporada en esa zona. Así es. Mira, pues te decía que ayer Temístocles Montá propone que haya un acuerdo nacional para que durante 100 años no se reforme la Constitución para propiciar nuevas reelecciones. Yo lo que pienso, que aquí de acuerdo estamos llenos ya. Yo lo que creo es que aquí la sociedad dominicana lo que tiene que hacer es aprender a respetar la Constitución y las leyes. Aquí ya no hay espacio para más acuerdos. Incluso Agripino, que era el auspiciador de esos acuerdos, ya está como medio retirado. Porque es que aquí lo que se debe asentar es la cultura del respeto a la ley y la Constitución. Señores, ayer yo decía que nada más y nada menos que un ministro. Hay un senador que anda por ahí
pidiendo una reforma a la Constitución para favorecer una nueva repostulación del presidente. O sea, eso le dice a usted hasta dónde llega la concesión famélica de institucionalidad que tienen estas autoridades, que son actuaciones que son válidas más para analfabetos que para gente hasta con un estatus de Estado, de senador y de ministro. O sea, yo pienso, Temístocles Montá, con esa propuesta, a lo mejor es sincera o a lo mejor es una táctica política, no sé. Pero no, aquí los dominicanos aquí lo que tienen que aprender a respetar las leyes. ¿Por qué en otros países? ¿Por qué en México son 6 años y para su casa? Y nadie habla de que le están violando un derecho. Nadie habla de que a Calderón o a Fox, a cualquiera de esos que han pasado por la presidencia, le están violando un derecho. Nadie habla de eso. En México son 6 años para su casa, no importa quién sea usted. Bill Clinton salió y Obama salieron con la popularidad en el cielo. Y a nadie se le ocurrió hablar de reformar la Constitución porque Bill Clinton se iba con la popularidad. Álvaro Uribe salió con el 84% de aprobación de la presidencia en Colombia. Y Álvaro Uribe tuvo que irse para su casa. Entonces, en la República Dominicana lo que hace falta es que la actuación de los ciudadanos esté sujeta al respeto a las instituciones y no a la adulación. Aquí lo que hay es una actuación de adulación. Mientras más adulamos, más nos dan obras, nos dan decretos, nos designan a los familiares y nos dan canonjías, nos dan beneficios. Y para eso es que hacen una cultura de la adulación. Porque esos señores saben que en esta sociedad ya no puede haber más espacio para alterar el orden institucional. Pero lo hacen por adulación. Sí, bueno. ¿Por adulación o por intereses, Alexander? Las dos cosas. Porque adulan para lograr esos intereses. Por intereses, claro, porque detrás de un presidente siempre hay un grupo de poder que se nutren del Estado, que se nutren del gobierno y que a veces abusan de sus posiciones para beneficios personales, beneficios individuales y no para servir a toda una sociedad, como es el compromiso que debe de asumir cada ciudadano que ostenta una posición del Estado, una posición pública. La declaración de Temístocles Montá, que yo creo que Temístocles Montá, ¿verdad?, que anda detrás de también aspirar a la presidencia de la República y está haciendo sus esfuerzos, temo. Claro, anda cargando muy pesado porque anda cargando pesado, tiene detrás un nombre muy manchado, muy lacerado, por un lado, por otro lado muy vinculado al presidente de la República, dicen incluso que es un subalterno, una persona que simple y llanamente obedece a las peticiones del presidente de la República, en fin. Pero no deja de ser una propuesta de Temístocles Montá, no voy a decir interesante, pero ponderable, digámoslo así, ponderable. Pero tienes razón, más que si reformar la Constitución o no para el tema de que un presidente se quede ahí y pueda perpetuarse en el poder y que Venezuela le quede chiquito y otros países de la región. Más que eso, lo que debe de cultivarse es justamente el respeto a la Constitución, a la institucionalidad y el compromiso que deben de tener los políticos de fortalecer la institucionalidad.
Pero ¿qué es lo que se está diciendo? ¿O por qué algunas personas que tienen incidencia por el rol que han desempeñado se despachan diciendo que si tienen comprado, que si compraron tanto diputados, senadores, que ya tienen negociados, que incluso le sobran 5, que ya lo amarraron con... Y se habla de cantidades de millones de pesos que se le han dado, todas esas cosas, que yo las traigo a colación para plantear lo siguiente. Pero ¿quién es el mayor responsable de todo esto? Me pregunto yo. ¿Por qué las cosas han llegado hasta estos niveles? ¿Por qué se le ha sembrado a la sociedad dominicana una duda tan terrible en ese sentido? ¿No valen las encuestas realizadas en las últimas semanas y meses, donde se plantea claramente, donde se deja ver claramente el tema de que el 75% de la sociedad dominicana rechaza rotundamente la reelección y la modificación a la Constitución de la República? No tiene esto ningún tipo de validez. No importa que la mayoría de los dominicanos estén en desacuerdo con que la Constitución se reforme para permitir que el presidente actual pueda reelegirse. Bueno, pero es que eso está claro. Ya la sociedad ha hablado. Y ha hablado de distintas formas. ¿O fue que esas encuestas agarraron y pusieron un número porque a ellos se les pegó la gana? Pues no, usted sale a la calle y es evidente de que el pueblo dominicano, si algo sabe defender, es su democracia. Al dominicano que ni le hablen de algo semejante a trujillismo o algo que huela parecido. No puede tener un solo de los factores que puedan incidir en que ese sea el hedor o el olor, como usted lo quiera poner, de lo que es una dictadura. Porque incluso hay muchas familias que todavía viven o van por su segunda o tercera generación, que tienen muy, pero muy presente lo que fue la época que vivió la República Dominicana de 30 años de dictadura. Pasado República Dominicana con anterioridad por otras dictaduras y yugos. Y la historia no es suficiente como para saber cómo está pensando y cómo piensa el pueblo dominicano de hoy día. Es posible que en República Dominicana en estos momentos se pueda dar un fenómeno de esa naturaleza. Estamos hablando de que aquí se pudiera repetir la historia de lo que pasó en el año 2015. ¿Se dan los mismos hechos o el mismo escenario? Las cosas van cambiando. Y el día de hoy ya pasó, ya pasará, y el de mañana será otro. El de hoy es hoy y el de mañana será otro. Difícilmente un acontecimiento de esa naturaleza se pueda dar por muchísimos factores. Y aunque, por supuesto, está el temor en la ciudadanía de que aquellos que hoy ostentan el poder pueden llegar a unos niveles de eso mismo, del uso del poder y de su influencia para provocar que se reforme una vez más la Constitución, o como me dijo una periodista por ahí, me escribió y me dijo con preocupación, no, lo que ahora se dice es que Danilo en el mes de marzo va a someter ante el Tribunal Constitucional él mismo uno de los tantos sometimientos que se hacen donde él entiende que eso es una injusticia para él, que él ya no pueda volver a ser presidente. Candidato. Sí, o presidente o candidato. Pero, bueno, eso es lo que establece la ley. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Pero de todo esto, ¿cuánto es especulación? ¿Cuánto es verdad? Lo que yo pienso es que, vuelvo a reiterar,
la situación de hoy día y las circunstancias de hoy día nada tienen que ver con el pasado, o sea, con el 2015, porque los pueblos aprenden de sus lecciones vividas, las vividas, de sus experiencias. El que se pueda repetir en un lapso de tiempo tan corto, es verdad que el pueblo dominicano pudiera tener, porque también nos subestiman demasiado como pueblo, de que nosotros tenemos memoria corta. Pero estamos hablando de que ese acontecimiento ocurrió hace muy poco tiempo y la gente lo tiene muy vivo. Las condiciones de hoy día son muy distintas a las del 2015. Y yo creo que el presidente de la República, Danilo Medina, es el primero que lo sabe, porque Danilo recibe todas las semanas encuestas, levantamientos de informaciones cada semana. Por eso, a veces hay una serie de cosas que se quieren hacer y que hay algunos, como tú le llamas, aduladores, que incluso pagan cosas en los medios y que si Danilo es el más famoso y el más popular y el más que no sé qué. Señores, de por Dios, eso hasta daño le hace a la figura del presidente de la República. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, además, es un partido maduro, con una dirigencia política madura. Ha dado demostración de ello en distintas oportunidades. Y qué bueno que sea así, que todavía tengamos un sistema de partidos en República Dominicana sólido, que no se pueda hablar de que aquí no existe ese sistema de partidos. Y una de las razones principales para que eso exista se llama PLD, porque ese Partido de la Liberación Dominicana cuenta con un grupo de hombres y mujeres que ya tienen una formación bastante considerada, que no se puede desestimar y que ellos le dan sentido a lo que es el sistema de partidos en la República Dominicana. Pero lo propio puedo hablar de algunos que aunque la oposición que sube, que baja, fíjate cómo el PRM el pasado domingo ratificó de que ellos van con primarias cerradas, con el padrón del PRM. Claro, arbitrado por la Junta Central Electoral, como lo establece ahora la ley de partidos, etcétera. Pero ellos ratificaron lo que la dirección ejecutiva ya había determinado. Y bueno, yo creo que eso hay que felicitar al PRM y darle un voto no voy a decir confianza 100%, pero ahí tiene el reto el PRM, como también tiene el reto el PRM de que producirse cualquier evento de esas cosas que se dicen por ahí, de que tienen todos los diputados comprados. El PRM tiene un gran reto porque el PRM puede llegar al poder fácilmente, pero necesita ganarse la confianza del pueblo dominicano, porque ellos se encargaron de perder esa confianza que un grupo importante de la sociedad dominicana había depositado en ellos. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el PRM decidió echar para atrás luego de que había declarado en sinnúmero de veces, en distintos escenarios, de que ellos no iban a votar por una ley de partidos donde se contemplaran primarias abiertas. Y Pacheco dijo aquí, sí, por nosotros esa ley no pasa. Y lo dijo, que no iba a pasar, que los PRMistas no iban a votar. Y bueno, la palabra que utilizaron, ¿cuál fue la palabrita que ellos usaron? Ellos usaron una palabra que se pegó muchísimo, que tenía que ver justamente con, bueno, es que hay que ceder un poco, pero nosotros sí vamos a votar por primarias cerradas en nuestro partido, pero hay que ceder, y se fueron. ¿Y cuál es la lectura que se vio de todo eso? Bueno, que ellos simple y llanamente pactaron con el presidente de la República. Le compraron todos los diputados. Bueno, usted lo dijo, compañero. Son de las cosas que nosotros vemos en el actuar de nuestros políticos y que a veces
porque las cosas van sucediendo tan rápido en este país, quizás no nos detenemos a ver los hechos en su justa dimensión. ¿Existe en estos momentos en República Dominicana alguna posibilidad de que el presidente de la República, Danilo Medina, pueda alzarse nuevamente con una reelección, de que pueda cambiar la Constitución una vez más de la República sin que haya ningún régimen de consecuencia? Yo creo que el escenario de hoy día es muy distinto, vuelvo a reiterar, al del 2015, porque el pueblo ha hablado. Que vayan y hagan un referéndum y que le pregunten a la gente sí o no, como dicen por ahí. Es muy probable de que ese 75%, ese 70% que dicen las encuestas, el pueblo rechaza en un 70% la modificación a la Constitución, es muy probable que aumente. Y que no sea ese 70%, sino que sea un 90, un 95% del pueblo dominicano que rechace eso por un tema histórico, por experiencias vividas de este pueblo. Porque este es un pueblo con su historia. Este es un pueblo que ha pasado por muchos eventos muy trascendentes, muy importantes, que hacen de nuestro país una República Dominicana, que hacen de este terruño una nación que se llama República Dominicana, que su lema, su símbolo es el escudo de nuestra bandera. Está allí tres palabras fundamentales: Dios, patria y libertad. Y libertad. La libertad que va asociada directamente con la democracia. La libertad de los hombres. La libertad de que se sientan libres, de que sus pensamientos lo puedan expresar abiertamente sin que sean perseguidos. La libertad para la gente salir y manifestarse a favor o en contra de cualquier gobierno que pueda erigirse en el poder. La libertad que tienen los hombres y las mujeres de poder formar movimientos, partidos, ya sean de derecha, de izquierda, de ultra o de ultraderecha o de ultraizquierda, porque se tiene la libertad como pueblo ganado por nosotros los dominicanos con mucha sangre derramada. Esa libertad de que hoy goza el pueblo dominicano y que en esta Constitución de la República y en esa reforma constitucional abierta y participativa que ocurrió en el año 2010, la Constitución de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, están contemplados allí los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres de este pueblo dominicano. Una de las constituciones más bien valoradas, no solamente aquí en República Dominicana, sino por expertos internacionales, como una de las constituciones más abarcadoras y donde se contemplan de manera profunda y amplia los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman esta sociedad, como son los derechos fundamentales del derecho al empleo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, al esparcimiento. Entonces estamos hablando de una serie de derechos que están contemplados allí y que no toda constitución de todos los países la tiene, como otros derechos más que tenemos como ciudadanos. Eso se le debe al mismo Partido de la Liberación Dominicana, el cual no se puede desdecir. El Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran compromiso con este pueblo y hoy está gobernando. Y no es lo que digan, es lo que hagan. Y por eso lo conoceremos. Entonces, ¿desconoce Danilo Medina todo eso? Pues no, porque Danilo fue un hombre formado en el Partido de la Liberación Dominicana. Se formó allí. Y aunque él quiera cambiar muchas cosas o su grupo lo empuje a hacer muchas cosas, tampoco es que él sea ñoco ni que sea loco. No, ni sea un desmemorizado, nada de eso es. Entonces aquí ni nadie es loco, ni nadie es desmemorizado,
y todo el mundo sabe hasta dónde llega, cuáles son los límites, y que aunque a veces se traspasan esos límites, el hacerlo con mucha periodicidad también pudiera ser terriblemente las consecuencias venir y no son nada halagüeñas. Así que no creo que se llegue hasta esos niveles en que el agua llega por encima de la nariz y sean ellos mismos víctimas de esas cosas que se pretenden o que se dice pretenden hacer desde el gobierno. Así que, compañero, yo como que todavía pienso que nadie es loco. Y como nadie es loco, nadie se va a comer nada. Aquí lo que hay que instaurar una cultura de respeto. Vamos a ir a una breve pausa y tras la pausa venimos con nuestro invitado del día de hoy.